Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a vuestra casa de la retroinformática. Bienvenidos a Parcela Digital. Soy Manuel Yaca y aquí, en este canal, compartiré con ustedes la historia de la informática. Bueno, en ocasiones también dejo espacio a la informática moderna. Aquí y ahora empieza un nuevo vídeo. El objetivo de este vídeo es compartir una historia sucedida en España en los años 80 relacionada con los microordenadores, con la informática personal de 8 bits de aquella época. En esta historia se entremezclan varios personajes: Amstrad, Sinclair, Investronica, entidades importantes en la informática personal española de los años 80. Y el objeto de este vídeo no es solo contar, sino también intentar demostrar con los medios que tengo a mi alcance si esa historia realmente es cierta o es completamente falsa. La historia que voy a compartir se basa en un programa hecho en lenguaje BASIC, con dos únicos comandos, que al ser ejecutados se afirmaba que podría destrozar el hardware físico de un ordenador, de un microordenador de 8 bits de los años 80. Si les está gustando este vídeo, pueden suscribirse al canal de YouTube de Parcela Digital para recibir notificaciones de próximas publicaciones. La historia que voy a contar comienza así. En el número 156 de diciembre de 1987 de una revista española dedicada a la informática personal tan popular como Micro Hobby, la redacción publicó un texto donde afirmaba que habían recibido el aviso de que la ejecución de un programa en lenguaje BASIC con dos comandos, el primer comando Border 5 y el segundo comando Randomize USR 4665, si era ejecutado en un Inves Spectrum Plus, el ordenador se estropeaba, destrozaba el hardware, no volvía a funcionar. Y en ese mismo texto, la propia redacción afirma, sin ningún género de duda, que no lo han probado, que en el momento que confirmen o desmientan la información ya avisarán, pero no sabían si era cierto o falso. Pero publican el texto. Después existieron comentarios por ahí de que no se atrevieron a probarlo en la redacción por si acaso realmente estropeaba el ordenador, pero esto no sé si es cierto. Ese es el inicio de esta historia. La historia se quedó ahí, en ese artículo de Micro Hobby de 1987. Y hubo que esperar 16 años, hubo que esperar al año 2003 a que apareciera el primer emulador fiable y conocido del Inves Spectrum Plus, porque es muy importante tener en cuenta que esta historia no afecta a los Spectrum, afecta al Inves Spectrum Plus, a ese clon concreto. En 2003, César Hernández Baño creó un emulador de ordenadores de 8 bits de los 80 muy conocido y muy interesante, y entre los ordenadores a emular incluyó el Inves Spectrum Plus. Es una aplicación que hoy en día se mantiene actualizada y todavía funciona, ese conjunto de emuladores. Aquí vemos en pantalla el emulador César UX en su versión 11, que es una versión bastante reciente. Aquí está ejecutada ahora mismo la máquina Inves Spectrum Plus, como podemos ver aquí debajo en esta parte de la pantalla. Y ahora, antes de ejecutar estos comandos a ver qué pasa con el randomize de la muerte, quiero hacer alguna aclaración que creo que es importante. Hasta el momento, y hace ya un tiempo, había publicado un artículo en Parcela Digital, artículo en texto, donde hablaba precisamente, donde contaba la historia del randomize de la muerte, del randomize USR 4665. Pero en ese artículo lo único que se puede hacer es eso, contar la historia. No se puede hacer absolutamente nada más. Después, estos días, hice un primer vídeo intentando demostrar qué es lo que podía pasar en un emulador con el tema del randomize de la muerte. Y ahora he hecho una segunda versión del vídeo porque el primero estaba incompleto y cuando las cosas se pueden mejorar, pues se mejoran. Pero quiero aclarar algo que creo que es muy importante con respecto a este vídeo. Cuando publiqué la primera versión de este vídeo tuve un chorreo de comentarios donde se me indicaba que era completamente inútil lanzar una prueba en un emulador
sobre un fallo de hardware. Y no tuve ni uno, ni dos, ni tres comentarios. Y lo que quiero contar antes de ejecutar esta demostración es que estoy en total desacuerdo con esa opinión con respecto a que este problema de hardware no se puede demostrar en un emulador. Para empezar, en cualquier demostración empírica, en cualquier ejecución para demostrar algo empíricamente, no se puede descartar nunca ningún escenario. Ni el más remoto no se puede descartar. Y este escenario, en este caso, el escenario de probar esto en un emulador, no se puede descartar. De hecho, durante 16 años, seguramente por miedo a estropear el ordenador, nadie lo probó, hasta el año 2003. Y en el año 2003 se probó con este emulador y además también se probó en el hardware original. Teniendo el hardware original, no se dejó de probar en el emulador, porque es también necesario hacer esa prueba y contrastar. Yo no tengo un Inves Spectrum Plus, es un ordenador que solo se vendió en España, que no hay muchos modelos por ahí circulando, pero si tuviera un solo equipo que estuviera operativo, sin duda alguna esto lo probaría un hardware real. Pero debemos de tener claro que el comando del randomize USR lo que hace es ejecutar unas rutinas de la ROM en una dirección concreta. Y las rutinas de la ROM lo que hace es ejecutar un lenguaje hecho en código máquina o en lo que sea, pero es un software, un lenguaje. Y de ahí eso podría derivar en un fallo de hardware o no. Por lo tanto, hacer la prueba en el emulador es necesario, porque así podemos saber si hay algo más, si está pasando algo con la ROM y si puede ahí salir el origen de lo que pasaría después con el hardware. Esta prueba sí es necesaria y esta prueba sí da una información importante. Pero el objetivo de este vídeo es 21 años después ver lo que pasa en el emulador, porque al final lo que hay en la ROM es la ejecución de un programa. Ya veremos a ver si estropea el hardware. Vamos a ejecutar los comandos. Para ello tecleamos 10 border 5, que esto lo que hace es cambiar el color del borde de la pantalla al 5, que es el magenta. En la línea 20 voy a poner el randomize USR4665, que es el segundo comando. Para ello pulso la tecla T, que me saca el randomize, después cambio el icono de L a E al extendido y pulso la tecla L, que me saca el comando USR. Y ahora pongo 4665 y pulso intro. ¿Qué es lo que he conseguido? He conseguido un programa que si le doy a la K y hago un listado, tengo este programa en lenguaje BASIC. Y es lo que vamos a ejecutar, que es lo que la leyenda urbana, que no sabemos si es cierta o es falsa, dice que provocaba un error de hardware que estropeaba un ordenador Inves Spectrum Plus del año 1986-1987. Con la tecla R ejecuto el comando y le doy intro. Parece que se ha reseteado. Vamos a pulsar intro otra vez. Dice C no existe en BASIC 21. Damos intro y ahora empieza a hacer cosas raras. Sí que hay una respuesta extraña a todo esto. Es decir, cuando ejecutamos ese comando concreto contra la ROM, está empezando a hacer cosas raras. Esto es lo que demuestra que en realidad la emulación sí es necesaria para hacer la prueba. Y si tenemos el hardware real y nos arriesgamos a intentar ejecutarlo para ver si se estropea o no, ya sería lo definitivo. Pero esta prueba ya nos está dando información. Voy a esperar un poco más a ver si el ordenador reacciona. Al cabo de unos minutos han aparecido estas rayas, pero esto no va ni para adelante ni para atrás, pulse lo que pulse. Se ha quedado como bloqueado. Ahora lo que voy a hacer es un reset, pulsando aquí y dándole a este botón, reseteo la máquina, le digo que sí. Y parece que vuelve a funcionar. Si le hago un list, no hay nada y se ha reseteado y parece que todo vuelve a funcionar con normalidad. Pero sí que ha pasado algo con respecto a la ROM. Ha bloqueado el ordenador. La pregunta del millón ahora mismo sería: ¿ese bloqueo de la ROM que hemos visto en el emulador
se transforma en un daño en el hardware del Inves Spectrum Plus? He reiniciado varias veces y lo he ejecutado varias veces. Ahora aparecen estas rayas y estos dos puntos. No siempre aparece lo mismo en pantalla, pero este error sí que se repite constantemente. Quiero compartir mi opinión personal al respecto. Reitero, opinión personal. Yo creo que un hardware puede estropear un hardware y creo que un software puede estropear un software. Pero no creo que un software pueda estropear a un hardware. No es imposible. No es imposible. Pero creo que no lo puede hacer. Existen, por ejemplo, los killer USB, pero al final es hardware dañando a hardware. Al final es meter una sobrecarga a un circuito electrónico. Pero no creo mucho que una llamada a la ROM de este ordenador Inves Spectrum Plus pueda dañar el hardware. No creo en ello. No obstante, sí que se ve que existe, a nivel de software, existe una importante inestabilidad cuando se llama a esa posición concreta de la ROM del Inves Spectrum Plus. Y ahora voy a dejar una pregunta en el aire. ¿El randomizer de la muerte del Inves Spectrum Plus es una leyenda urbana o en realidad podría dañar el hardware de aquel ordenador? En la web parceladigital.com, además de los videoblogs, también se comparten vídeos cortos, podcasts y artículos en texto donde se continúa recuperando la historia de la informática. Nos vemos en el próximo vídeo.